con signos de interrogación. ¿Cuándo será el rapto? Y en esta noche vamos a contestar esta pregunta. ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Y antes de abordar detenidamente este tema, vamos a ver algunos obstáculos o problemas que han presentado muchas personas bien intencionadas, que creen que antes de los 7 años de la tribulación, la iglesia de Cristo tiene que irse con el Señor. Y desde el principio de nuestra serie dejamos en claro que hay una grave exégesis profética o escatológica respecto a el tiempo del arrebatamiento, porque se había considerado la 70ª semana de Daniel, o los últimos 7 años, como toda la ira de Dios. Entonces habían postulado varias escuelas que nos íbamos antes de los 7 años, porque la iglesia no iba a pasar la tribulación. Pero mientras más nos acercamos a la época en la que esto va a llevarse a cabo, más luz el Señor nos está dando y nos está mostrando, pues de que los que habían adoptado esa postura anterior no eran de ninguna manera falsos profetas ni falsos maestros, simplemente que la revelación es gradual, la luz cada vez es más grande, y las cosas que hace 5, 10, 15 años eran medio borradas o un poco nubladas, el entendimiento espiritual nos puede expandir mucho más nuestra mente para que aquellos que les interesa vivir a la luz de la época que estamos viviendo, el Espíritu Santo les pueda honrar, manifestándose a sus corazones y a sus mentes con esta revelación. Los 7 años últimos no son todos de la ira de Dios. Ya vimos que los primeros 3 años y medio son la tribulación, que claramente en Mateo 24 se delinea como el principio de los dolores. Ahorita estamos viendo simplemente nosotros el mundo entrar a una época que jamás se había visto. Nunca habíamos visto tantas calamidades, tantos terremotos, huracanes, devastaciones, millones de damnificados, muertos por millares por todos lados, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, cosas que están devastando al mundo, los políticos concentrando la ayuda acá, olvidándose un rato por las guerras, amenaza de una recesión a través del Asia que amenaza la economía mundial, Europa continúa levantándose y fortaleciéndose, el crimen y la violencia continúan en aumento, en fin, todas estas cosas que estamos viendo a nuestro alrededor son solamente los síntomas de un mundo que está enfermo. Y si nosotros comparásemos Isaías capítulo 24 con la situación actual del mundo, nos damos cuenta que hace 2750 años, cuando se escribió Isaías 24, ya el profeta dijo: el mundo enfermó, el mundo cayó, se contaminaron los moradores de la tierra, porque falsearon el derecho sempiterno, quebrantaron las leyes, por esta maldición el mundo se cayó y no se levantará. Entonces ya vemos a nuestro alrededor a un mundo enfermo. Aun cuando no tuviésemos las Sagradas Escrituras, cualquier persona en sus 5 sentidos podría darse cuenta que todas las reuniones que hay ahorita del medio ambiente, y salvemos la tierra, y la ecología del mundo amenazada, etcétera, etcétera, está el mundo enfilándose a un barranco, a un precipicio, donde es irreversible el daño, la contaminación que existe a todo a nuestro alrededor. En Mateo 24, hay otro problema que se había presentado después de que dijeron de que pues los 7 años eran de tribulación. Entonces resumimos, son 3 años y medio de la gran tribulación, luego viene la gran tribulación, que es muy diferente de la tribulación. Aquí en el griego es mega tilipsis, gran o gigante tribulación, y Jesús dice que nadie, absolutamente nadie, versículo 21, habrá entonces tribulación, la cual no la ha habido
desde el principio del mundo. O sea, desde los tiempos de Adán y Eva, ni el diluvio universal se va a comparar con la tribulación que viene pronto, y dice Cristo que después de esta tribulación no habrá otra tampoco en las eras venideras. Será la última catástrofe o cataclismo que el mundo terrestre enfrente. Esta gran tribulación, de acuerdo a Jesucristo, versículo 22, va a ser acortada. Entonces, todos sabemos que la tribulación va a durar 3 años y medio, pero la gran tribulación no sabemos cuánto va a durar. Como va a ser en la última parte o la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, lo único que sabemos es que puede durar 1 año, año y medio, máximo 2 años, porque va a ser acortada. ¿Cuándo va a ser acortada la gran tribulación? Cuando en el cielo comiencen las estrellas y el firmamento, el sol y la luna a apagarse y a oscurecerse, y en ese momento aparecerá la señal del arrebatamiento. Nosotros somos sacados del mundo junto con Jesucristo, y el mismo día que la iglesia sale, cae sobre el mundo la ira o el día del Señor o la ira de Dios, que continuará hasta la batalla del Armagedón, cuando Cristo ya venga con nosotros a instaurar y a inaugurar su reino de 1000 años. Entonces, la gran tribulación va a ser acortada, porque dice la Biblia, si no fuera acortada, nadie sería salvo. Esta palabra salvo, soteria en el griego, no significa salvo del alma o espiritualmente, significa librado de la tribulación. Nadie podría escaparse de la persecución si no fuera cortada la tribulación. Lo que nos va a librar va a ser el arrebatamiento. En Mateo 24, versículo 21 y 22, vemos pues que Jesucristo nos explica acerca de la gran tribulación. En el versículo 22 habla y menciona, mas por causa de los escogidos. El segundo problema que se plantea de las personas clasificadas como pretribulacionistas, que son los que creen que antes de los 7 años nos vamos, por no dividir la semana 70 entre la tribulación, la gran tribulación, y de lo que vamos a ser librados es de la ira, no de la tribulación. Vamos a ser librados de la ira. Y cuando se les menciona este versículo, aquí está, hermano, aquí está mostrando que hasta después de la gran tribulación, los escogidos vamos a ser sacados o librados. Ellos mencionan que los escogidos son los judíos. No es que aquí los escogidos también, vean ustedes en el versículo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y en el 31 se vuelve a mencionar los escogidos. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El problema que plantea esta posición de que los escogidos son los judíos es el siguiente. En primer lugar, dice aquí en el versículo 31 que estos escogidos van a estar en el oriente, en el occidente, en el este, en el oeste, en el norte, en el sur. En los 4 puntos cardinales, o sea, en todo el mundo vendrá un levantamiento de todos los que estén ahí, y entonces serán librados. Y cuando el anticristo crea que ya mató a todos los cristianos, matará a muchos, pero otros van a ser arrebatados, los que quedemos con vida, y sacados con el Señor. Los que dicen que son judíos, el problema que presenta es que en el libro de Apocalipsis se sellan solamente a 144,000. 144,000 judíos que aparecen en Apocalipsis 7. En Apocalipsis 9, estos 144,000 aparecen como que toda la ira de Dios no los va a tocar, ni van a ser absolutamente manchados, porque se detienen todos los fenómenos por los ángeles en el cielo hasta que estos escogidos estén marcados. Y en el capítulo 14 de Apocalipsis los encontramos en el cielo a los 144,000 antes de la batalla del Armagedón. Y aquí dice el versículo 31 que es al final del siglo cuando viene este recogimiento de todos sus escogidos.
Entonces no pueden ser judíos en primer lugar, porque aquí son sacados antes en Apocalipsis, y aquí son sacados al final, cuando sea el tiempo de la siega. Entonces no pueden ser judíos por esa razón. La segunda razón que nosotros tenemos es que la iglesia aparece aquí en el libro de Mateo y se explica que no es la iglesia la que está en Mateo 24, sino que son los judíos. Pero al comparar las Escrituras, nos damos cuenta que en Mateo 24, es verdad en el versículo que tenemos aquí, el capítulo 24, versículo 15 y 16, es verdad que se aplica a los judíos viviendo en Judea. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, o sea, cuando vean al anticristo, que se le llama en Daniel la abominación que desola, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto es paralelo a Apocalipsis 12, donde vemos, ¿verdad?, que el remanente de la mujer huye, se le dan alas de águila y es protegida 3 años y medio en la ciudad de Petra, de acuerdo a los profetas del Antiguo Testamento. O sea, los judíos que se vayan a convertir en la persecución del anticristo van a ser protegidos allá en Petra, y estos son los que van a ser guardados. Entonces, estos dos versículos se aplican a los judíos, no hay vuelta de hoja, no hay ninguna otra explicación. Pero la advertencia general de Mateo 24 es a la iglesia, no a Israel, de que la iglesia espere la parusia, la venida de Cristo, y también se desprende del texto que aquí Mateo 24 está hablando del arrebatamiento. Mateo 24 no habla del Armagedón. Mateo 24 no menciona el Armagedón, menciona el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Los problemas comienzan aquí cuando se trata de hacer que la parusia de Cristo en Mateo 24 sea una referencia a la batalla del Armagedón. Todos los pasajes que acabamos de examinar hasta este momento relacionan la venida de Cristo con el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque cuando venga el Señor, parusia, cuando el Señor venga en el arrebatamiento, vendrá la resurrección de los muertos. Nunca se relaciona la parusia con la batalla del Armagedón. Vayamos a Apocalipsis 19 y veamos en la batalla del Armagedón, que es la venida de Cristo física al mundo. Es el único texto en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 19, que se ocupa de la batalla del Armagedón. Y la parusia de Cristo no se menciona aquí. La única parusia que nosotros vemos de Cristo es cuando Él venga y después viene a gobernar junto con nosotros para poder instaurar su reino milenial. Dice en Apocalipsis 19, vamos a examinarlo cuidadosamente, versículo 11, entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 14 y 15. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esto ejército, ¿quién es? Somos los santos. Dice en Apocalipsis, en otro pasaje, que el lino blanco es las obras de los justos y de los santos. Ya estamos vestidos, ya estamos coronados, ya estamos totalmente glorificados en el cielo y bajamos con Jesucristo. De su boca, versículo 15, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. O sea, aquí en Apocalipsis, Cristo es percibido para venir a juzgar, y todavía dice aquí, hay seres vivos en la tierra cuando baje Cristo. Viene para herir a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 19 y 20. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos. Aquí estamos en el Armagedón, la tercera guerra mundial, la última batalla,
para pelear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, o sea, el anticristo, fue apresada y con ella el falso profeta. ¿Cuándo son apresados el anticristo? ¿Cuándo acaba la Tercera Guerra Mundial? ¿Cuándo llega a la culminación el fin del siglo o la época que vivimos? En la segunda venida de Jesucristo. Ahí es cuando Él entonces los toma y dice la Biblia que fueron arrojados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, el mismo Señor Jesucristo lo vamos a comparar con Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo. Este inicuo es el anticristo que es descrito anteriormente, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su parucia. Aquí encontramos que exactamente cuando Cristo venga es cuando Él acaba con el anticristo en su segunda venida. Pablo está totalmente de acuerdo y las enseñanzas de Pablo son paralelas a las enseñanzas del apóstol Juan. Veamos ahora en Segunda de Pedro capítulo 3, que también la segunda venida de Cristo se relaciona con la destrucción del mundo. Entonces, si fuera el arrebatamiento antes de los 7 años, esta destrucción tendría que ser llevada a cabo 7 años con anticipación. Y entonces, ¿contra quién pelearía el anticristo? Miren lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4. Sabiendo esto primero, que en los postreros días vendrán burladores, amando sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida o de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, están guardados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10 al 2. ¿Pero el día qué? ¿Cuál es el día del Señor? El día de la ira. ¿Cuándo comienza la ira? Después de la gran tribulación. ¿Cuándo comienza la ira? Después de la gran tribulación. Cuando seamos sacados, viene la ira de Dios contra el mundo. Y Él no nos ha puesto para la ira, Él nos puso para ser salvados antes de la ira. La ira es contra el mundo. Nosotros somos sacados antes de la ira y no viene 7 años antes, viene después de la gran tribulación. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? O sea, se nos manda que antes de que venga el día de la ira, la estemos esperando. Que estemos preparados porque va a haber señales, como lo hemos visto, va a haber una señal que nos va a indicar en el cielo que ya viene el Señor por nosotros. Si el rapto es inminente, la palabra inminencia significa que puede suceder en cualquier momento, entonces no habría señales. Pero Mateo 24 nos da que hay una señal antes del rapto. Entonces el rapto no es inminente. No puede suceder en cualquier momento. Tiene que suceder antes, ¿verdad? Primero la señal, después de que venga la señal, viene el arrebatamiento, después viene la señal final de la venida de Cristo con nosotros a este mundo. Son las dos señales que los discípulos le pidieron en Mateo 24:3 al Señor Jesucristo. Ahora bien, si los judíos también solamente se mencionan en Mateo 24, ¿cómo interpretamos Lucas 21 y Marcos 13? Que son dos evangelios que fueron dirigidos específicamente. Lucas, por ejemplo, se lo dedicó a Teófilo.
y Teófilo era un gentil. Y resulta interesante también que Mateo, que escribió a los judíos, es el único evangelio, Mateo 16, 28, que menciona a la iglesia. Entonces, si Mateo fue escrito a los judíos nada más, ¿en dónde está Lucas 21 y Marcos 13? ¿Cómo podemos interpretar si nada más es para los judíos? Cristo sabía que sus discípulos, los apóstoles, serían el fundamento. Efesios 2, 20 y 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ellos son del fundamento, no de los judíos, sino de la iglesia que había de venir. Entonces no puede ser dirigido solamente a Mateo 24 y los elegidos de Mateo 24, los judíos. Porque el Cristo sabía que los apóstoles eran el fundamento y que la iglesia continuaría después de los apóstoles. Y luego en Mateo 26, del 17 al 30, Jesús instituye la Santa Cena, y la cual debería de perpetuar, ¿quién? La iglesia. 1 Corintios 11, 23 al 27. Hermanos míos, yo recibí del Señor lo que también os digo, que en la última cena el Señor, habiendo partido el pan, dio gracias y dijo: este es mi cuerpo que vosotros es partido, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, comed, bebed en memoria de mí. Aquí se instituye la Santa Cena, no a Israel, se instituye a todos, porque los corintios eran una iglesia de gentiles y de griegos. Y Pablo les enseña la Santa Cena y a nosotros también para que la celebremos, porque fue instituida para la iglesia, no para la nación de Israel. Israel ya había quedado totalmente desechado en el plan de Dios hasta que Él regresara y cumpliera lo que enseña Romanos 9, 10 y 11. Y tenemos finalmente como argumento en contra de que no son judíos los de Mateo 24, el mandamiento, veamos en Mateo 28. Miren el mandamiento de Cristo antes de irse al cielo. Mateo 28, 19 y 20. Dice Cristo: por tanto, vayan, id, y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿A quién tenían que enseñarles las cosas que les había mandado? Lo que les enseñó en Mateo 24, ¿lo tenían que enseñar? Fíjense esta orden que da Cristo antes de irse. Quiero que les enseñen, le está dando a los apóstoles que eran judíos, quiero que enseñen todas estas cosas que yo les he mandado. Y las enseñanzas de Mateo 24 se encuentran en este mandamiento. Porque si no diría, bueno, excluye a Mateo 24 porque eso es para los judíos. Pero aquí está abarcando todo lo que enseñó en los 4 evangelios. Nosotros teníamos que enseñárselos a todos los demás. Pablo le escribe en su primera carta a Timoteo, a Timoteo, y le dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6 del 3 al 5, si alguno no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo. Estas sanas palabras que han de enseñarse a la iglesia son las de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si fuera solamente a los judíos Mateo 24 y no a nosotros, pues arranquemos Mateo 24 y guardémoselos a los judíos mesiánicos, porque solamente para ellos es la enseñanza. Vamos ahora a 1 y 2 de Tesalonicenses, porque después del Apocalipsis son los 2 libros más proféticos que hay en el Nuevo Testamento, la primera y la segunda carta de Tesalónica. En estos 2 libros, el apóstol Pablo nos presenta los mismos argumentos en la misma secuencia a la iglesia cristiana de Tesalónica, donde la mayoría, el 95%, eran gentiles. Pablo les explica en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Después de lo cual da una información detallada del arrebatamiento de los santos y del momento cuando va a suceder el rapto. En su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 y 14,
Pablo escribe: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los muertos, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Pablo tenía la preocupación que tenían los cristianos y que la tenemos nosotros. ¿Qué pasa con nuestros parientes que se murieron? O nuestros amigos. Y su pregunta era la misma que todos en alguna época nos hemos hecho. ¿Qué sucede con los que ya han muerto? Por esta razón Pablo les aclara que tienen esperanza. Dice el versículo 15, por lo cual les decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos iremos antes o no precederemos a los que están muertos. O sea, el arrebatamiento no va a ser antes de la resurrección, sino que primero, versículo 16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los que están muertos en Cristo son los primeros en irse con el Señor antes del rapto. Casi va a ser simultáneo. Cuando venga el Señor por nosotros, los que hayamos sobrevivido la persecución del anticristo, primero viene el Señor y los primeritos que se elevan en el aire y que salen de sus tumbas son los muertos. Versículo 17, luego nosotros, o sea, ¿en qué lugar está el rapto? En el segundo lugar. Primero los muertos resucitan y después seguimos nosotros los que hayamos sobrevivido la persecución, los que quedemos los sobrevivientes, los que llegamos hasta, el que persevera hasta el fin será librado, será salvo de la persecución del anticristo, será sacado en el arrebatamiento. Nosotros los que vivimos, los que hayamos, la palabra quedado en el griego es sobrevivientes. Los que hayamos quedado como sobrevivientes de la persecución del anticristo, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, que viene la resurrección de los muertos y ahí van en el aire, y antes de que lleven yo unos 15 o 20 metros en el aire, ¡pum!, nosotros somos arrebatados y nos juntamos con ellos. Y vas a voltear a ver, y ahí va tu abuelita junto contigo. ¡Yo, abuelita! ¡Esa mi tío, mi papá, hijo mío! Y ahí en el aire nos iremos juntos, ¿verdad? Pero va a ser más emoción ver al Señor que reconocer a los que van y murieron antes que tú y que yo. Dice en la Biblia, en el versículo 18, que por lo tanto nos alentemos los unos a los otros con estas palabras, para que cuando alguien muera en tu familia, en Cristo, pues es lógico que lloremos, ¿verdad? No somos de fierro, ni somos querubines, somos seres humanos frágiles, aprensivos, sensibles al dolor, y es bueno llorar y desahogarnos, pero cuando un cristiano llora por una persona que se le murió, ya no es un lloro desesperado. ¡Ay, mis hijos! ¿Verdad? Como la Llorona. Ya no es de que un luto de un mes, un año, y llorar un año, y llorar 2 años, y me encierro en la casa, ya no quiero salir. ¿Sabes una cosa? Que cuando ya eres cristiano, cuando eres cristiana, te dura 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Pero Dios te levanta y te fortalece y te recuerda que tenemos que seguir viviendo. Que hay otras personas que nos necesitan y no podemos entristecernos. Versículo 13 de 1 Tesalonicenses 4, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duerman, para que no se entristezcan como los otros, como la gente que no tiene esta esperanza del arrebatamiento de la iglesia, como la gente que no sabe que hay una resurrección, como la gente que no sabe que la muerte es un túnel y que mi papá ya se fue y es como si fuera un gran viaje, se fue allá a otra galaxia, pero lo voy a volver a ver. Son unas vacaciones que nos separamos, pero nos vamos a volver a ver. Y esa esperanza es la que nos alienta.
y la que nos sostiene para no hundirnos en una depresión y desesperación que no tiene respuesta. Les escribo esto para que no se entristezcan. No dice para que no se entristezcan, dice para que no se entristezcan como los demás. O sea, sí nos entristecemos, pero no como los demás. Los demás se desesperan, 3 años de luto, de negro 4 años, llore y llore, y nunca muchos se levantan y hasta el carácter les cambia. Nosotros no, nosotros tenemos una esperanza viva. Ahora, a continuación, Pablo les da instrucciones en el capítulo 5, continúa en el capítulo 5, y resulta extremadamente fácil. Pregunta lógica ahora es, ok, Pablo, nos vamos a ir y vamos a resucitar, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el rapto? Esta es la pregunta que los discípulos le hicieron a Cristo y la misma que nosotros nos continuamos haciendo 2000 años después. En realidad, esta pregunta, ¿cuándo?, es la base por la cual se escribió el capítulo 5. Veamos los primeros 3 versículos del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba. O sea, yo ya sé que me van a preguntar, ¿cuántos? ¿Sabe una cosa? No hay necesidad que se los diga, porque ya lo saben. ¿Cómo que ya lo sabemos? Pues claro, no, lo que pasa es que, les decíamos hoy en el estudio en Proverbios en la tarde, que cuando los discípulos iban en el camino de Maús, se voltea a Cristo y se les aparece junto, y les da una regañiza y les dice, insensatos y tardos para comprender lo que la ley, los salmos y los profetas escribieron de mí. Y ahí en el capítulo 24 de Lucas, Cristo les abre 3 cosas a los discípulos. Número 1, les abre los ojos. Y cuando los ojos son abiertos, yo puedo ver ya la Biblia, porque si yo llego a la Biblia con ojos cerrados espirituales, solamente con mis ojos de mi intelecto, de mi cultura, la Biblia no va a tener sentido a mi mente carnal, animal, natural, porque las cosas de Dios son absolutamente locura para la mente natural. 1 Corintios 2:14. Entonces, antes de que alguien pueda entender la Biblia, tiene Dios que abrirle los ojos. Ya que Dios te abre los ojos, vienes a la Biblia y en segundo lugar les abrió Cristo las Escrituras. Porque en la ley, los profetas y los salmos estaba escrito que era necesario que el Cristo padeciera y que a los 3 días resucitara. Y al cual ese Jesús, decía Pablo en los Hechos, a quien ustedes crucificaron, Él es el Cristo, el ungido, del cual la ley, los salmos y los profetas son las 3 divisiones que el Espíritu Santo hace en el Antiguo Testamento. Ley, salmos y profetas habían escrito, David escribió de él, los profetas hablaron de él y Moisés habló del Cristo. Y cuando Cristo les abre las Escrituras, en tercer lugar les abre la comprensión. A ver, primero nos abre los ojos, ya tengo ojos espirituales. Ahora vengo a un libro espiritual que es la Biblia. Con mis ojos espirituales yo ya puedo ver las cosas espirituales, porque estas cosas se abren después de que me sean abiertos los ojos. Pero a una vez que yo comienzo a ver las cosas espirituales, necesito comprender las cosas espirituales. Los ojos me hacen ver, la Escritura se me abre y mi entendimiento se me abre también. 3 cosas que necesitamos entender para poder ver cuándo es el rapto. Acerca de los tiempos, no tiene necesidad que yo los escriba, porque ya se los dije antes. Versículo 2. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor, ¿que qué? ¿Qué está diciendo? Que el día de la ira. Pablo liga el día de la ira con el rapto. ¿Ya lo vieron? Está hablando del rapto, versículos anteriores, y ahora dice, acerca del tiempo, de lo que le estoy hablando, no tiene necesidad, porque ustedes saben que viene el rapto
cuando venga el día de la ira, el día del Señor. Y vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Se acuerdan ustedes cuando vino el diluvio? Ya lo vimos hace 3 o 4 conferencias. Cuando Noé se metió en el arca. Hasta que no estuvo dentro del arca, el mismo día que Noé entró en el arca, vino el diluvio. El día que Lot salió de Sodoma, el mismo día cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra. El día que nosotros seamos sacados, el mismo día, Jesús dijo, como en los días de Noé, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, la parusia. El mismo día somos sacados, el mismo día viene el día del Señor, que es el día de la ira o el día de Jehová. En el discurso que Cristo dio en Mateo 24, Cristo les había explicado que sus ángeles iban a reunir a todos los escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro, antes del fin del mundo, o sea, antes de la ira del Señor. Y asimismo Pablo les instruye a los tesalonicenses el momento y la ocasión en la que nosotros seremos arrebatados, y será cuando comience el día del Señor, que en el libro de Apocalipsis comienza después de la persecución del anticristo. Más claro no puede estar. Yo estoy contento porque ya no me hago bolas. Fueron tantos años de tantas piezas por acá y por allá, y esto y el otro, y hay todavía muchas cosas que todavía no se acomodan. Pero es absolutamente transparente y claro actualmente que el arrebatamiento es el día del Señor. No sabemos el día nadie ni la hora, nadie la sabe. Pero sabemos que cuando comience el día del Señor, ese mismo día nosotros somos sacados de aquí, de este mundo. Ahora dice el versículo 4, mas ustedes, hermanos, continúa Pablo enseñándoles, no están en tinieblas para que aquel día, ¿cuál día? El día del Señor, el día de la ira, el día en que venga el rapto, nos sorprenda como ladrón. O sea, no puede ser inminente el rapto. Si fuera inminente, hasta los cristianos nos agarraría desprevenidos, pero Jesús quiere que sepamos que va a haber señales antes de que Él venga, para que esté la iglesia prevenida y sea santa y sin mancha y sin arruga delante de Él, porque Él no viene por una iglesia sucia. Él nos dice todas estas cosas y nos revela todas estas cosas, no para que sepamos ya muchas cosas intelectual o teológicamente. Él nos revela todo esto para que seamos cada vez más santos, para que nos preparemos, para que sepamos que ahí vamos, ya nos subimos al coche, ya estamos, ya va a despegar el avión, ya están los motores encendidos. Y dice Cristo, cuando veas que comienza ya el avión así, a hacer así, y comienza el avión en la pista, ya sabes que va, no sabes en qué minuto, en qué segundo, pero sabes que ya va a hacer esto, va a despegar, y ya estamos nosotros en el avión, ya estamos listos, estamos con los motores prendidos, y ya comenzó el arranque final de la última página de la historia humana. Ya el avión en cualquier momento estamos próximos a despegar. ¿Ya te abrochaste el cinturón? ¿Ya ceñiste tus lomos de tu entendimiento? ¿Ya hiciste firme tu vocación y elección? ¿Ya le dijiste a Cristo, Padre, te amo con todo mi corazón, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario, te entrego mi vida, me consagro a ti? Ahora, Señor, yo quiero estos pocos días que me quedan vivir enteramente para tu gloria y para tu reino. Ustedes no están, dice Pablo, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Versículo 5, porque somos hijos de la luz. O sea, tenemos luz alrededor, el Espíritu Santo que es el que nos ilumina, el Espíritu Santo que es el que nos guía a la verdad, el Espíritu Santo que es el que nos dirija. Nos está alumbrando esta noche y en todas partes del mundo está predicando este mensaje, y por todas muchas iglesias se está mostrando a la iglesia que el Espíritu de Dios dice, prepárate para encontrarte con Dios. ¿Cuántos de los que murieron en Honduras y Nicaragua estaban listos? ¿Cuántos en Nicaragua? ¿Cuántos en Centroamérica? ¿Cuántos de ustedes creen que en cualquier momento un terremoto acaba con la Ciudad de México? Y muchos de los que venían a este estudio mañana no amanecen. Tal vez hoy a las 4 de la mañana es un terremoto tremendo y no amaneciste, chico tablón que te cayó en la cabeza. Y viniste a este estudio
y seguiste otra vez con esa apatía espiritual. Tal vez mañana lo voy a pensar, y tú no sabes, porque puede venir, si no viene Cristo, como ladrón en la noche, mañana por ti. ¿Estás listo? ¿Te estás abrochando el cinturón? ¿Estás listo para encontrarte con tu Dios y abrir los ojos y enfrentarte ante un juicio eterno donde ya dice Apocalipsis 20 días los muertos parados de pie ante Dios? Te mueres en la noche, viene un temblor, viene una hecatombe, viene un cataclismo, lo que sea en el mundo antes de que venga Cristo, un accidente que te pase, y despiertas en segundo ante la presencia de Dios como tu Dios o como tu Salvador. Y cada momento y cada noche y cada estudio, el Espíritu Santo habla y dice, cuando oigas su voz, no te endurezcas. No te endurezcas, ven a Cristo hoy que puedes. En la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, a fin de animarlos, el apóstol Pablo les vuelve a mandar otra carta. ¿Por qué? Porque en esta segunda carta confirma la secuencia de los acontecimientos de Mateo 24. Él dijo, les decimos esto con respecto a las palabras del Señor. Al poco tiempo que Pablo mandó la primera carta a los tesalonicenses, hubo una crisis en la iglesia porque maestros se infiltraron y le comenzaron a enseñar a la iglesia que la persecución que los tesalonicenses estaban sufriendo en esa época era el día del Señor, o sea, que ya había comenzado el día del Señor. Y esta enseñanza fue contradecida desde la primera carta, pero como muchos cristianos, ¿verdad?, tapados, se les habla y se les explica. Y el otro día, ¿qué cosa dijo? Los tesalonicenses hubieran recordado en 1 Tesalonicenses 5, versículo 9, que Pablo les da claramente y les dice, no nos ha puesto Dios para la ira. ¿Cómo pueden ustedes dejarse mover cuando yo les mandé la primera carta y les dije, el día del Señor no es para nosotros, el día del Señor nos vamos? Entonces, ¿cómo es posible que crean ustedes a los maestros que les vienen a decir que ya están atravesando el día del Señor? Si fue el día del Señor, entonces ¿por qué están aquí? Entonces, Pablo les manda la segunda carta para confirmarlos otra vez y para decirles que no nos ha puesto Dios para la ira. Y a fin de animarlos, dice 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 8. Por tanto, nosotros mismos nos gloriamos en las iglesias de Dios por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Esto es demostración del juicio justo de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a ustedes que son atribulados, dales reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús en el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Para dar retribución, o sea, cuando venga Cristo con sus ángeles por nosotros, ese día viene a dar retribución, o sea, a nosotros a darnos descanso, y a los que se queden, a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio, sufrirán pena de eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron en Él. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla en ustedes todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Vemos nosotros este pasaje paralelo a Mateo 24. Primero, la persecución en medio de las tribulaciones que soportan. Número 2, será acortado, les va a dar reposo. Dios les va a dar alivio a ustedes que son afligidos igual que nosotros. Número 3, la ardiente ira de Dios, cuando el Señor se manifieste o sea revelado desde el cielo. Clara y precisamente, Pablo les dice de nuevo lo que había enseñado en la primera carta. Dios dará reposo y alivio a los que serán atribulados cuando venga Jesús en el cielo, con sus ángeles. En otras palabras, seremos rescatados los fieles, tendremos alivio de la persecución del anticristo antes
del día del Señor, antes que se derrame la ira sobre el mundo durante el día del Señor. ¿Qué pues nosotros podemos decir en esta noche? Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, pero con respecto a la venida, a la parusia de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento, les rogamos, hermanos, otra vez les vuelve a decir Pablo para terminar, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, no se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor o que ya llegó el día de la ira. Nadie los engaña. ¿Por qué? Porque no vendrá y se nos dan señales. Sin que antes de que venga el rapto, antes que venga la ira del Señor, vendrá la apostasía. Voy a prepararles lugar para que donde yo estoy ustedes estén conmigo. Si no fuera así, yo no os lo hubiera dicho. Pero voy a preparar lugares para que ustedes sepan que no se quedan huérfanos. Que esta vida es como un vapor que se aparece y desaparece. Como una sombra que aparece y desaparece. Como la flor del campo que nace en la mañana, florece en la tarde, tiene su gloria y se marchita al atardecer. Así es la vida humana, vanidad de vanidades. Y todo lo que hiciste, y todo lo que perseguiste, y todo por lo cual viviste, ¿de qué sirvió? Si nunca conociste que la vida que Dios nos dio era para conocerlo a Él. Esta es la vida eterna, Juan 17:3. Que te conozcan a ti, Señor, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna, dice Jesús aquí, no es solamente ya entrar a vivir y para toda la eternidad. La vida eterna es, de acuerdo a Juan 17:3, compañerismo con Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Si tú tienes la vida eterna, estás diario conociendo a Dios. Cada día conoces algo diferente de Dios, una faceta nueva, su amor, su misericordia, su justicia. Diario lo conoces, porque esta es la vida eterna, conocer a Dios. Si tú no estás conociendo a Dios diario con Él, no tienes la vida eterna, porque la vida eterna es conocer a Dios. ¿Tienes tú la vida eterna? ¿No quisieras tenerla en esta noche? Invitarlo a Cristo a tu vida por primera vez a tu corazón. Y saliendo de esta noche preparado para que en cualquier momento que Dios te diga, ven, vamos a casa, tú puedas morir en paz y saber que después de esta muerte Él nos seguirá guiando en la otra vida. Vamos a inclinar nuestra cabeza y las personas que en esta noche quieran hacer una decisión por Jesucristo, invitar a Cristo a su corazón, ahí desde su lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, es esta noche la hora de mi decisión. Tú me has traído en este momento a este lugar para poder oír tu voz a través de la Biblia y comprender que me creaste para conocerte y arrepentirme de mis pecados y saber que no me puedo burlar de ti,
Ahora sé que he pecado contra ti, pero que la sangre derramada en la cruz de tu Hijo Jesús hace 2000 años sirvió para limpiarme de todos mis pecados. Creo en esta noche que Cristo pagó en mi lugar con su sangre por mis pecados. Creo que a los 3 días le levantaste, Señor, de la tumba, le resucitaste de entre los muertos, como lo harás conmigo algún día que tú has fijado en mi destino. Y creo que así como Él vive ahorita, sentado a tu diestra, yo también volveré a vivir. Y junto con Él reinaré. Y recibiré aquellas cosas que tú me darás si comienzo a serte fiel y a vivir para ti. Te pido en esta noche, Señor Jesús, que entres a mi corazón. Te recibo como mi Dios, mi Salvador, mi todo. Lávame de mis pecados, que tu Espíritu Santo cambie mi vida y ábreme mis ojos, ábreme la Biblia, ábreme el entendimiento para comprender tu reino y vivir para ti. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.